Buenas tardes, apreciados amigos, miembros de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, colegas, estudiantes y público en general. Para la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional es importante estos espacios para discutir y presentar temas que son de interés nacional y que en algunas oportunidades parecen que fueran de expertos y no necesariamente es así, ya que existen problemas que son debatidos en el conjunto de la sociedad y que es bueno que tengan una ilustración para poder comprender la realidad del país en el que vivimos. En ese contexto, para la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, es un espacio que abre las posibilidades de discutir y presentar temas de interés e impacto nacional. En ese contexto es que hoy me voy a permitir hacer algunas reflexiones sobre un eje temático que presenta en el tiempo matices y discusiones de diferente orden, y en particular me refiero al tema de la extradición. La extradición ha tenido ejes polémicos, depende del periodo y depende también de quiénes son las personas que son solicitadas en extradición y a quienes se les concede. Por lo tanto, es un eje temático que es de actualidad y que tiene diferentes aristas, no solamente desde el campo específico del derecho, sino que tiene unas connotaciones de orden social, de orden político y naturalmente de orden jurídico. En primer lugar, socialmente, tiene un impacto y una sensibilidad en el conjunto de la población colombiana, porque depende el grado de conocimiento que se tenga de este tema. Pueden tener distorsiones y no hay un grado de percepción de qué es lo que sucede sobre este fenómeno, que incluso frente a los abogados no es comprendido ni desarrollado en algunas facultades de derecho. Por lo tanto, en el conjunto de la sociedad hay una percepción de que cuando se niega una solicitud de extradición estamos en presencia de un fenómeno de injusticia o de impunidad. Por otra parte, en temas políticos, la extradición es asumida por diferentes actores, sectores ideológicos que asumen este tema como una plataforma de discusión, más pensando electoralmente que sobre la realidad o la necesidad de ser discutidos en temas no ideológicos, sino de conveniencia y de oportunidad para el país. La tercera arista o dimensión es el tema jurídico, a la que me referiré en particular, y en esa medida tenemos que entender que la extradición es un instrumento jurídico que siempre ha existido y que tiene como finalidad la cooperación judicial internacional para combatir el crimen y la impunidad. Sin embargo, en la historia judicial de nuestro país podemos señalar que este tema lo podemos ubicar en tres contextos diferentes y los voy a diferenciar en un primer nivel que lo llamaré un nivel preconstitucional, es decir, antes de la Constitución de 1991, un segundo aspecto o dimensión es a nivel constitucional, y una tercera dimensión que es un nivel postconstitucional, porque en los últimos 50 años en nuestro país, en estas décadas, ha sido un tema que ha transitado por diferentes vertientes y confrontaciones, tanto sociales, políticas como jurídicas. Pues bien, en el primer escenario nos tenemos que remontar a las época de 1979 a 1991, periodo que voy a denominar
o etapa preconstitucional. ¿Por qué ubico esta etapa? Porque es de impacto y trascendencia nacional, porque de manera silenciosa fue aprobado, o fue no tanto aprobado, sino fue celebrado el tratado de extradición entre el Estado colombiano y los Estados Unidos de Norteamérica el 14 de septiembre de 1979. A pesar de esa fecha, solamente hubo discusión sobre este tratado 3 años más tarde, es decir, en ese periodo del 80 al 83 hubo discusión sobre la existencia y la vigencia de este tratado. Si recordarán, para aquella época, un fenómeno que fue de impacto nacional tenía que ver con el aumento de un delito, en particular el narcotráfico, con las consecuencias que ello derivó por fenómenos de violencia, que le sumamos a esa violencia que venía de los órganos y del propio poder del Estado, como de la insurgencia, y ahora le agregábamos otro elemento de violencia basado en las consecuencias que generó el narcotráfico y el control que trataba de hacer el Estado. Por esa medida es que esta primera etapa, que es llamado preconstitucional, es importante porque este tratado generó las primeras extradiciones fundamentalmente para aquellas personas que fueron solicitadas por el gobierno de los Estados Unidos por haber cometido el delito de narcotráfico, y el Estado colombiano abanderó esta medida y este mecanismo judicial para lograr que fueran juzgados en territorio extranjero. Esta etapa, convulsionada de diferentes vertientes, tanto políticas como ideológicas, se oponían a la extradición fundamentalmente con 3 criterios. Primero, quienes argumentaban que acceder a las solicitudes de extradición implicaba la pérdida de soberanía nacional. Era un discurso eminentemente nacionalista, en la medida que el gobierno y el Estado colombiano no podía entregar a sus nacionales a otra justicia estatal, perdiendo poder y perdiendo su soberanía para juzgar a quienes habían infringido el sistema jurídico colombiano. Este discurso incluso fue protagonizado por defensores de algunos de aquellas personas que estaban solicitadas en extradición. Un segundo criterio para defender la tesis de que la extradición no era conveniente para el país se refería entonces a quienes consideraban que era una muestra que el sistema judicial colombiano era débil y que no tenía la capacidad para investigar y juzgar a aquellas personas que habían cometido delitos, y que por lo tanto se adoptaba una medida más sencilla pero facilista para el Estado colombiano, que era entregar a estos nacionales o incluso extranjeros que cometían delitos en Colombia a un tercer Estado, a otro Estado, en particular a Estados Unidos de Norteamérica. Tercer criterio para defender la no extradición, señalaba que el sistema penitenciario no tenía la capacidad para mantener en los centros de reclusión interna a aquellas personas que eran juzgadas y que luego eran sancionadas por infringir el sistema punitivo colombiano. Estos 3 criterios fueron los que le dieron fuerza a esa tendencia nacionalista de defensa de que la justicia colombiana tenía que tener autonomía para juzgar a quienes cometían delitos, y que el Estado también debería demostrar que tenía capacidad represiva, punitiva, de quienes eran juzgados y hallados culpables de infringir el Código Penal colombiano. Esta etapa, que fue convulsionada, generó violencia, generó atentados, generó caos, generó catástrofe, y fue lo que llevó a uno de los
criterios o de los factores que hicieron posible la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y que a la postre fue la que aprobó la Constitución de 1991. Por eso la segunda etapa la he denominado etapa constitucional. En esta asamblea se discutió o no la conveniencia de este instrumento internacional de cooperación judicial para juzgar delitos que no solamente atentaban contra los miembros de una sociedad en particular, sino que vulneraban derechos de la comunidad internacional y en particular los efectos que producía el narcotráfico y las consecuencias de la violencia por ellos generada. Discusión que llevó inicialmente a que la Asamblea Nacional Constituyente, en su artículo 35 de la Constitución del 91, aprobara la no extradición. Es decir, que la discusión que se había dado en la década del 80 tuvo consecuencias y se plasmó en una norma constitucional que prohibía la extradición. Es decir, que a ese momento parecería que el triunfo de estas dos tendencias estaba en favor de quienes defendían la posibilidad de que las personas que infringían el sistema penal colombiano, incluso que consumaban los delitos en el exterior, no fueran juzgados por el sistema judicial colombiano, sino que pudieran ser extraditados. Batalla que a la postre el artículo 35 de la Constitución dijo no a la extradición. Sin embargo, esta decisión en el 91, luego de 10 años de la vigencia de la Constitución del 91, empieza a debilitarse en el argumento de que quienes tenían interés en el negocio del narcotráfico hayan hecho lobby en la Asamblea Nacional Constituyente para lograr la no extradición. A pesar de ello, este negocio y este flagelo de la humanidad, y que lastimosamente hoy en Colombia, según la Organización de las Naciones Unidas, sigue teniendo un deshonroso primer lugar al señalar que el 70% de la producción de la cocaína se produce o se exporta desde Colombia. Motivo por el cual en ese artículo 35 posteriormente hubo necesidad de modificarlo a lo que hoy es norma constitucional y pasamos de un no a un sí a la extradición. Por lo tanto, fíjense que en temas constitucionales la extradición ha estado en ese vaivén entre el sí, entre el no y otra vez sí a la extradición, como un instrumento de cooperación internacional para poder judicializar a quienes participan del crimen organizado, básicamente del narcotráfico. En este escenario, el tratado de extradición suscrito entre el Estado colombiano y los Estados Unidos de Norteamérica fue aprobado mediante la ley 27 del año de 1980 y posteriormente la Corte Suprema de Justicia, quien era la encargada de ejercer el control de constitucionalidad para esa época, el 12 de diciembre de 1986 declaró la inconstitucionalidad o inexequibilidad de este tratado. Por lo tanto, con esa precisión podemos afirmar que existe un tratado suscrito por Colombia, pero que al interior de la legislación colombiana, la ley aprobatoria de este tratado fue declarada inexequible. Por lo tanto, tenemos en este tema una dualidad. Existe un instrumento internacional suscrito por los dos estados y sin embargo no ha sido reconocido legalmente dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en razón a que esta ley señalada del año 1980 fue declarada inexequible por una razón de forma, que la sanción presidencial de la ley aprobatoria del tratado no la hizo el presidente de la República, sino fue encargado un ministro con funciones delegatarias para esa época, Germán Seas. Es decir, tenemos instrumento internacional
de extradición con el gobierno y el Estado norteamericano, pero no forma parte del ordenamiento jurídico colombiano. Luego de ese escenario, así de tragicomedia, en que tenemos normas de dos niveles, luego la que está vigente es el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, que regula este instrumento internacional de la extradición, y es el que vamos a tratar de descifrar cómo es que se desarrolla y cuál es el trámite en el que nos encontramos para poder generar este mecanismo y poder señalar si esa cooperación internacional opera y cómo es que se surte ese trámite. Por lo tanto, tres fases: una etapa preconstitucional, una etapa constitucional, y luego lo que hace la ley 906 es en vigencia la Constitución del 91, por lo tanto la he denominado fase postconstitucional, que tiene ya como fuente el artículo 35, modificado al inicialmente aprobado, es decir, que estamos en presencia de una norma constitucional que establece la posibilidad de extradición, que se rige por los convenios o tratados celebrados entre el Estado colombiano y otros estados, y en ausencia de ella se regirá por la Ley 906 del 2004. Por lo tanto, empezamos a mirar que es una gran pluralidad de normas que están presentes para poder determinar cuándo es que procede la extradición. En ese espacio entonces es donde podemos empezar a dilucidar que la extradición, cómo opera, qué es y para qué sirve. La extradición, en ese sentido, como lo ha señalado la Corte Constitucional, es una colaboración que se da en los estados para combatir el crimen organizado y luchar contra la impunidad. Por lo tanto, la extradición sí es un instrumento que es necesario hoy en día en sociedades abiertas, donde se cometen delitos que no solamente transgreden los valores constitucionales o valores éticos de una sociedad, sino que trascienden fronteras, y por lo tanto los estados tienen que cooperar en esa lucha para poder controlar los delitos que son diseñados en los diferentes estatutos penales por los estados, que colaboran para el cumplimiento de las investigaciones, judicializaciones y ejecución de las penas. En ese escenario podemos afirmar entonces que la extradición la podemos mirar desde dos ángulos, y es la extradición por activa y la extradición por pasiva. De manera muy sencilla, la extradición por activa es cuando un estado es requirente, es decir, solicita a otro estado que es requerido, que una persona que ha sido investigada, judicializada e incluso ya condenada, debe ser entregada al estado que lo ha juzgado e investigado para que cumpla la condena, o para que sea entregado, para que sea llevado a juicio, y en esa medida ese estado requirente es un estado activo. Por su parte, la extradición desde el punto de vista pasivo hace referencia a cuando el estado, uno de esos estados, es la parte requerida para que haga entrega de un nacional que ha cometido un ilícito en otro país, y por lo tanto debe responder por los hechos ilícitos que se han cometido, cumpliendo unos requisitos en ambos, tanto en la extradición activa como en la extradición pasiva. En esos dos escenarios de extradición, tanto en la activa como en la pasiva, es necesario precisar que se requiere primero aplicar convenios o tratados en donde haya una reciprocidad por parte de ambos estados. Y a falta de estos instrumentos internacionales, se aplicará entonces la ley, que en el caso colombiano es la ley 906 del 2004, que señala expresamente esos requisitos. Por lo tanto, la extradición está en presencia de dos sistemas señalados en temas normativos.
uno, a lo que diga el respectivo tratado, y dos, si no hay tratado o en ausencia de él, se aplicará la normativa de orden legal. Estas dos posiciones de la extradición las podemos señalar entonces que tienen como finalidad combatir el crimen y tratar de controlar la impunidad. Y la naturaleza de esta figura, que es la extradición, hace referencia a que no es un proceso. Los estados requirentes simplemente solicitan al estado requerido no un juicio, sino una autorización o una concesión para entregar a un nacional o a una persona que ha cometido un delito y que debe cumplir o ser investigado y luego cumplir una pena en el estado requiriente. Por lo tanto, más que un proceso, es un procedimiento que se surte al interior de los estados para que la persona requerida sea entregada mediante este mecanismo o procedimiento de extradición. En Colombia lo podemos dividir como en tres fases. Hay una fase que es una fase inicial que es de carácter administrativa, luego hay una fase intermedia que es una fase judicial y finalmente hay una fase que es administrativa, que es la que consolida o no esta figura de la extradición. La primera, que es la fase administrativa, que es esta fase inicial, lo que hace es indicar que a través de un órgano o una autoridad administrativa, el estado requiriente tiene que hacer su solicitud a través de esta autoridad. En el caso colombiano se tiene que hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, vía diplomática. La primera vía administrativa es diplomática, cumpliendo unos requisitos que se surten a través de las respectivas cancillerías y satisfechos los requisitos iniciales, luego el Ministerio de Justicia, como se denomina hoy, verifica los documentos que están establecidos en el convenio o en la ley, y luego la tercera fase que se cumple ante la Sala de Casación Penal de la Corte de Justicia, y luego, que depende de la decisión que adopte la Sala de Casación de la Corte, se finaliza nuevamente en sede administrativa. Estas tres etapas tienen tanto en vía activa o tienen cumplimiento en la vía pasiva. En el primer caso, la activa es cuando el Estado colombiano es el requirente, y es activa si se solicita que a un Estado, que esa persona que ha cometido delito en el territorio colombiano y que está siendo investigada o judicializada o ya condenada, debe ser remitida al Estado colombiano para que afronte las consecuencias de un proceso o cumpla la pena en que se le ha impuesto. Esta solicitud se tiene que hacer a través de vía administrativa, recuerden que es la primera fase, y se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores al Estado en el cual se encuentra la persona que es requerida para que afronte un juicio o cumpla una condena por haber cometido delitos en territorio colombiano. Cumplida esta fase de la autoridad judicial recurrente, entonces el que debe demostrar los requisitos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores es el Ministerio de Justicia y del Derecho. Por lo tanto, tiene que tener una decisión judicial, tiene que tener ese requerimiento de que está siendo investigado, sancionado, que ha sido condenado, para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se solicite al Estado o al país requerido para que sea el que comunique también vía diplomática si accede o no a la extradición de quien ha sido judicializado. Si ustedes miran, normalmente en el escenario judicial colombiano, la extradición que tiene más fuerza y que provoca mayores tensiones es la extradición no aquella que solicita el Estado colombiano a otro Estado, es decir, el Estado colombiano normalmente lo que genera discusiones es la extradición pasiva, es decir, aquella que solicita a otro Estado, al Estado colombiano, para que sea remitido a otro Estado, un nacional o un extranjero que ha cometido un delito
entonces ahí empieza el tema de discusión. Si ha sido cometido en el territorio colombiano, quien lo debería juzgar es nuestras autoridades jurisdiccionales y no un Estado extranjero. Por lo tanto, allí es si esa persona que comete el delito se encuentra en otro territorio de otro Estado, es que se requiere la extradición por pasiva. Pero normalmente en el caso colombiano lo que se ha venido presentando y que ha generado y que genera polémica es cuando otro Estado solicita que el Estado colombiano, a través de este mecanismo de cooperación judicial internacional, como es la extradición, sea remitido a otro país para que pague o sea investigado y juzgado por autoridades jurisdiccionales no colombianas. En ese escenario me voy a quedar en el que es el que más polémica genera, y es la extradición pasiva, que es aquella, entonces, como lo he mencionado, que solicita un Estado al Estado colombiano para que sea enviado un nacional u otra persona, no necesariamente colombiana, que haya cometido delitos en país extranjero y que se encuentra en territorio colombiano. Esas fases, entonces, la primera es que la solicitud se tiene que hacer por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esa solicitud inicial normalmente es una solicitud de captura provisional con fines de extradición. Por lo tanto, es lo que normalmente vemos en los medios periodísticos, que la primera noticia es que alguien ha sido capturado con fines de extradición, y esta captura es ordenada, a pesar de que estamos en un sistema penal acusatorio, no por un juez penal con función de garantías, sino esta captura es ordenada por el Fiscal General de la Nación, que es una primera nota característica y sobresaliente de esta figura, que es el que tiene que expedir la respectiva orden para que sea capturada con fines de extradición, y es la primera etapa inicial o etapa administrativa que se surte cuando hay solicitud de captura con fines de extradición. Luego de que ha llegado la solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, segundo, la Fiscalía General de la Nación ha actuado a través del Fiscal General, que autoriza la captura con fines de extradición, viene ahora sí la solicitud como tercera fase, la solicitud formal de extradición, que está arreglada en el artículo 495 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, y tiene que cumplir unos requisitos, es decir, que esta solicitud no es simplemente la potestad de un Estado extranjero en decirle al Estado colombiano que se remita a un nacional u otra persona por haber cometido un delito, sino que tiene que especificar cuáles son los hechos que originan la solicitud de extradición, con precisión de la ocurrencia de la infracción a una norma de tipo penal, y que además dicha infracción tenga una pena punitiva o sancionatoria o privativa de la libertad no inferior a 2 años, y que esa conducta sea equivalente a una norma tipificada en la legislación colombiana. Tiene que también remitir copia o transcripción auténtica de la sentencia o la resolución equivalente, en el caso colombiano, de acusación, para que pueda empezarse a estudiar ese proceso inicial de extradición. Se tienen que indicar de manera también precisa cuáles son los actos que determinan la solicitud de extradición y el lugar de ocurrencia y lugar de los hechos, como también una traducción de esas normas por las cuales van a ser sancionados o por las cuales fueron condenados, como copia auténtica de las normas que les van a ser aplicables. Si usted mira, no es una solicitud cualquiera, sino que tiene que cumplir unos requisitos no solamente de forma, sino también de fondo. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces, el primero en agotar esta etapa administrativa para que luego surta una segunda fase, y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores,
una vez revisada la documentación, la tiene que remitir al Ministerio de Justicia con un concepto sobre si esa extradición se debe aplicar por un tratado o convención o si se tiene que aplicar la legislación colombiana, que es la segunda fase, que la que va determinando cuál es la norma que se aplicaría para el estudio de la extradición. Cumplidos estos dos requisitos administrativos iniciales, pasamos a una fase intermedia que sería lo que se denomina una fase judicial y que le corresponde en particular a la Sala Penal de la Corte, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y lo primero es que a partir de este momento, la persona que ha sido requerida por el Estado requerente tiene el derecho a ejercer su mecanismo de defensa y si no lo confiere, se le puede designar un defensor de oficio para garantizarle un derecho fundamental que es el acceso a la justicia y el derecho de contradicción y defensa. En este escenario hay una posibilidad que es incluso la que recientemente fue asumida por un penoso caso de la justicia colombiana, que es el fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, y me refiero que en esta etapa procesal la persona requerida puede optar por una posibilidad que es una extradición simplificada, es decir, que la persona acepta que sea extraditada y por lo tanto acelera el trámite. A partir de esta decisión del requerido, con la coadyuvancia del abogado defensor, entonces la Corte Suprema de Justicia tiene un término de 20 días para que señale si da concepto favorable o no para la extradición. Allí empezamos a mirar que entonces en ese escenario algunas personas que hace 3 décadas preferían o señalaban que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, hoy vemos que es un fenómeno inverso. Algunos que están pidiendo prefieren que sean judicializados en el caso del gobierno del Estado norteamericano por ellos y no por la justicia colombiana, razón por la cual lo que inicié, que era un debate, hoy ha perdido esa fuerza del discurso, porque ya ese discurso nacionalista no es tan cierto, porque algunos, como he señalado, que son requeridos, prefieren aceptar una extradición simplificada porque ven mejores posibilidades de cumplir una pena más rápida a cambio de lo que algunos van a llamar en Colombia principio de oportunidad, es decir, a través de delaciones, a través de entrega de dineros, tener mayores beneficios, tener protección de sus familias y en un corto tiempo obtener libertad. En ese escenario tenemos que empezar de una manera crítica a cuestionar lo que es la extradición y en esa medida no siempre pensar que el hecho de extraditar a una persona que es requerida por un Estado extranjero, normalmente no podemos afirmar que con ello se garantiza que haya impunidad o que haya aplicación o que se evite el crimen organizado internacional. Luego de esta fase en que llega a la Corte, entonces empezamos a señalar que es, realmente se agota, a ver de que he dicho que es un procedimiento, se aplican los principios del debido proceso, porque hay una fase en donde se le corre traslado a la persona requerida por 10 días para que tenga la oportunidad de solicitar pruebas. Una vez agotado el término de traslado, hay un término de 10 días para la práctica de pruebas, y una vez que han sido practicadas las pruebas, más el término de la distancia, depende del caso, se permanece el trámite en Secretaría de la Sala de Casación por 5 días para que presenten alegatos y finalmente la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia decide o emite concepto sobre la favorabilidad o negativa de la extradición, que es la segunda fase judicial. Si me siguen, ¿qué significa?
que la Corte en esta etapa lo que hace es un control de los requisitos del que si el delito por el que se está siendo solicitada una extradición tiene un homologable en la legislación colombiana, si hay un acto en el cual esa persona ha sido judicializada, que es similar a Colombia como un escrito de acusación, o si también finalmente ha sido condenada, verifica que la condena tenga una pena privativa de libertad mínima de 2 años, y en esa medida empezamos a mirar que lo que hace la Corte Suprema de Justicia es un control de legalidad en temas de a quién se va a extraditar. Pero finalmente, si esa persona que está en extradición apenas va a ser juzgada, entonces también tiene que examinar que en ese país no exista pena de muerte y que si se accede a esta medida puede ser condicionada, como luego brevemente lo señalaré. En ese contexto, esta segunda fase de la extradición, que es una fase judicial, podemos señalar brevemente 2 cosas. Si el concepto es favorable, si el concepto es negativo, este concepto obliga al gobierno. Por lo tanto, el gobierno colombiano no puede extraditar a la persona requerida y por lo tanto la extradición tiene fuerza, la negativa de no extradición tiene fuerza vinculante. Por el contrario sensu, si el concepto es favorable de extradición, el gobierno queda en discrecionalidad de aceptar, de conceder o rechazar la extradición. Y la puede, a pesar de que exista concepto favorable en la Sala de Casación Penal de la Corte, el gobierno por criterios por motivos o criterios de conveniencia, a su vez puede no acceder a ella. Como ustedes pueden observar, es un procedimiento que no es sencillo, que no es rápido, pero que es reglado. Y está reglado en convenio internacional o en la legislación colombiana. Pues bien, una vez que se emite el concepto por parte de la Sala de Casación de la Corte, pasamos entonces a una etapa administrativa final, y es mediante la cual el presidente de la República, mediante un acto administrativo, acepta y concede la extradición, y además esta decisión se le informa al Estado requirente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y con unos condicionamientos. Si la persona que se le concede una extradición luego de que tiene un término no es reclamada, por señalarlo de esta manera, por el Estado requirente, entonces el vencido, el término establecido en la ley es una causal para que pueda quedar en libertad si dentro de los 30 días siguientes para que se lleve a cabo el traslado el Estado no asume esta obligación, por lo tanto la persona puede quedar en libertad. La extradición, en temas muy sencillos, siguiendo este procedimiento y este trámite, actualmente tiene un eje problemático en nuestro país en razón a que existe, como consecuencia del acuerdo final del conflicto entre las FARC-EP y el Estado colombiano, la garantía constitucional, que no necesariamente tenemos que referirnos al acuerdo, porque en la Constitución ya establece que la extradición no procede por delitos políticos. Y el acuerdo de paz significa que los alzados en armas están en presencia de un delito y es un delito político y por lo tanto está excluido de extradición. Sin embargo, en el acuerdo final es un eje, por eso un poco la importancia del tema, que fue seleccionado para un poco ilustrar la realidad que vive nuestro país, es que quienes se acogieron a este proceso de paz tenían también un deber y una obligación, y es que no podían seguir en hechos que son ilícitos y que por lo tanto serían excluidos del proceso de paz. Y se fijó una fecha límite, y esa fecha límite era el 1 de diciembre del año 2016.
Es decir, empezamos a mirar que algunos casos que empieza a solicitar el gobierno, en particular de los Estados Unidos, en extradición, entonces ya no los conoce en primer lugar la Corte Suprema de Justicia, sino la Jurisdicción Especial para la Paz, para determinar si esos hechos que señalan o que se reclaman que son ilícitos y que son cometidos por nacionales colombianos y que atentan contra el sistema penal de otro país, deben ser extraditados. Y en este punto es donde nos encontramos, donde la JEP, frente a que no fueron aportadas unas pruebas, decidió señalar que no era extraditado una persona porque no se probó que la comisión de un delito, y allí en ese dilema es en el que nos encontramos frente a la posibilidad de que ni siquiera llegó a la Corte Suprema de Justicia para seguir con el trámite. Una vez que estamos en un proceso que no es pacífico, es donde voy a señalar que este tema de la extradición hoy tiene vivencia, tiene vigencia y tiene un protagonismo, toda vez que es utilizado también en temas ideológicos y políticos, en temas que hacen más en relación a señalar que hay impunidad, que siguen delinquiendo y que también atentan y pueden imposibilitar la ejecución e implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. En ese contexto, por lo tanto, esta es una primera aproximación a un tema de interés nacional como es la extradición, que es polémico, pero que no hay duda que el tratado de extradición celebrado entre el gobierno colombiano, el Estado colombiano y los Estados Unidos de Norteamérica existe, pero no está vigente en el ordenamiento colombiano. Por lo tanto, la normatividad que tiene que aplicarse es la ley 906 del 2004, es decir, siguiendo el procedimiento legal y no el procedimiento establecido en un instrumento internacional. En temas genéricos, espero que hayan tenido una aproximación al tema, que tenemos que conectarnos a que es un conflicto que se ha buscado solución a través de un acuerdo, y que esta figura que de la extradición juega un papel protagónico para quienes han sido protagonistas de la violencia en Colombia en términos de buscar el poder del Estado. Por lo tanto, estamos en presencia de un delito político y los delitos políticos no son objeto de extradición. Ese es el tema fuerte, duro que vive la sociedad colombiana. Quienes fueron actores armados son realmente, para darle una denominación, personas que están incursos en un delito político, o si muchos de esos delitos conexos no son complementarios o no son conexos verdaderamente al delito político. Espero que el tema haya sido de interés, que haya despertado algún grado de inquietud y sobre todo que es lo que pretendemos desde estos espacios, generar una nueva visión, una nueva forma de abordar los problemas nacionales, pero sobre todo de preguntarnos qué es lo que realmente está sucediendo en este fenómeno de la extradición. Muchísimas gracias.